Buenas tardes, amigos de las plataformas Bien Informado, Caca Móvil y Moca, auspiciados por Lutheran World Relief, en 6 países latinoamericanos y en diversas regiones aquí de Perú. Como bien lo dice Yesibet, el día de hoy cerramos un ciclo de programas que fueron dedicados a abordar la problemática, la crisis provocada por la gran pandemia de la COVID-19. Empezamos este esfuerzo en el mes de diciembre del 2021 y lo estamos culminando el día de hoy con broches con broche de oro, con la presencia de un gran invitado. Que me representa uno de los mejores perfiles que tenemos en la medicina peruana. Y pues, sin más preámbulos, pues es presentar a al invitado del día de hoy con el cual cerramos todo un ciclo de actividades relacionadas a la COVID-19 en un contexto en que tanto la Organización Mundial de la Salud como diversos gobiernos ya se alistan a dar por finalizado el estado de alerta y la condición de crisis sanitaria a la COVID-19, considerando que los indicadores han disminuido lo suficiente como para considerar que esta enfermedad, esta gran epidemia, pasa a una etapa de convivencia con las comunidades, algo que se conoce como endemia. Así que con nosotros expresar nuestro agradecimiento, nuestro orgullo, el honor y el privilegio de contar con nosotros al doctor Eduardo Gotuso Herencia, de quien voy a hacer una muy breve descripción de su vida profesional. El doctor Gotuso es médico egresado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, realizó estudios de pregrado en medicina y posgrado en las especialidades de medicina interna y enfermedades infecciosas y tropicales. Fue director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Alexander von Humboldt, en el periodo 1995 al año 2018, director también del famoso curso Gorgas International desde el año 1996, que ha tenido como pasantes a estudiantes de medicina y de posgrado de por lo menos 20 países del mundo. Es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, ha sido jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, ha ocupado varios cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales del quehacer científico. Llegó a ser presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, presidente de la International Society de Enfermedades Infecciosas en el periodo 1998-2000, presidente del 9º Congreso Mundial de Infectología en Buenos Aires, presidente de la Federación Internacional de Medicina Tropical en el periodo 2005-2008. Es además miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2002, miembro honorario de diversas sociedades médicas nacionales y extranjeras, doctor honoris causa de varias universidades nacionales y del plano internacional. En líneas generales, a lo largo del tiempo, ha desarrollado una ardua labor en el estudio de diversas enfermedades de altísimo impacto en la salud pública de nuestras poblaciones. Y aquí incluimos problemas como el VIH-Sida, la tuberculosis, las diversas influencias, el dengue, entre muchas otras enfermedades infecciosas de interés nacional y mundial. Ha participado en múltiples estudios de investigación nacional y multicéntricos que a su vez fueron publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es autor y coautor, así como de diferentes colaboraciones en libros de texto. Es uno de los pocos profesores latinoamericanos que cuenta con capítulos en tratados que constituyen hoy en día una biblia para los médicos del plano mundial, como el Tratado de Medicina de Cecil, y así sucesivamente.
definitivamente para propios y extraños en el plano nacional e internacional, el doctor Eduardo Botuso es un reconocido conferencista de talla mundial, un destacado común, una destacada labor en todos los campos de la investigación, de la medicina clínica, de la educación para la salud. Ha recibido diversas distinciones, tanto nacionales como en el extranjero, como es el mérito extraordinario otorgado por el Colegio Médico en el Perú en el año 2006, entre muchas distinciones más. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Tus primeras palabras. Muchas gracias, Hugo. Siempre es un gusto compartir contigo y, digamos, estar hoy día tratando de hacer algunas reflexiones de esta pandemia. Uno, para aprender algunas de las lecciones que pueden ser importantes, y en segundo lugar, claramente tenemos que hablar siempre de qué va a pasar en el futuro. Es decir, ¿habrán nuevas pandemias? Y la respuesta siempre será sí. Lo que no sabemos todavía es cuándo vendrán las nuevas pandemias, y para eso yo creo que debemos conversar. Y yo te agradezco la cortesía de que me hayas invitado a estar con tu audiencia, y vamos a tratar de comentar algunas de las cosas, de las tantas cosas que podríamos tomar como lecciones de lo que pasó en la pandemia, porque serán múltiples, habrán vacíos, digamos que por razones del tiempo, pero trataremos de enfatizar algunas de ellas que serán importantes como lección de vida, como lección del sistema de salud, como lección de la sociedad, y finalmente ir preparándonos y tratar de crear la necesidad de que el país deba prepararse para futuras pandemias. Por supuesto que sí, Eduardo. De repente, lo primero que nos preguntaríamos con respecto a surgimiento de la COVID-19, como también surgieron otras epidemias en el pasado, preguntarse sobre cómo surgió, por qué surgió y si se pudo evitar que surgiera. Ya todos, ya es de información pública mundial que la COVID-19 reportada por primera vez en los primeros días de diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan de China. Pero si bien los estudios no han sido concluyentes en todos los casos, por lo menos la mayoría de los analistas opina que esto fue producto de una zoonosis, es decir, del contacto con especies que fueron depredadas, con las que se tuvo contacto y que guardaban consigo un secreto, que llevaban por años, que por cientos de años era un parásito para ellos. Era su convivencia con este virus, y este virus logra experimentar los suficientes cambios para a su vez parasitarnos a nosotros. Y parece ser que ha sido el mecanismo predominante en las diferentes epidemias surgidas por lo menos en los últimos 50 años, con miras al futuro. Aquí, ¿cuál sería, pues, las primeras, tus reflexiones? ¿Qué elementos podríamos hacer más resaltantes pensando en lo que va a venir en el futuro? Pensando en que las epidemias del futuro de repente tengan esos mismos mecanismos. Claro, digamos, primero, creo que debemos entender que siempre se enseñaba la medicina humana y no se planteaba lo que hoy en día es el concepto de una sola salud, donde la relación entre los animales y el ser humano es sumamente importante. Digamos, hay varias razones. La primera razón, que ya somos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, es decir, el mundo se ha expandido con una población notable, y eso significa, por ejemplo, que estamos, digamos, consumiendo alimentos que antes no consumíamos. En segundo lugar, que tenemos costumbres que vamos aprendiendo, por ejemplo, el uso de mascotas que aparecen en muchos sitios, y hay migración de animales de un lado al otro. Hoy en día estamos mirando el problema, por ejemplo, de la viruela del mono, basado en esa consideración. O sea, hay una clara relación de factores que se agregan
Primero, porque estamos invadiendo determinados ambientes ecológicos. En segundo lugar, porque estamos alimentándonos de animales que otras veces no lo hacían, o muchas veces jugamos o compartimos parte de nuestra vida con mascotas, de tal manera que hay muchas razones por el cual ocurre eso. En el caso de la China, que muchas veces la gente se ríe, déjame hacer una analogía. Los coronavirus existen hace, digamos, el primer SARS apareció para este momento casi hace 20 años. Ujú. Y este coronavirus, del tipo de coronavirus que ha traído, es una nueva familia. Y entonces en China se tuvo mucho problema con el SARS por todos los problemas que hubo, pero que se controló muy fácil, sin vacunas, sin tratamiento, aislando a los pacientes por 2 semanas. Y así se paró una pandemia donde la mortalidad era del orden de 30%. Por supuesto, eso puso a muchos investigadores, especialmente en la China, en esta situación. Después ha aparecido un segundo SARS en Arabia Saudita, que nuevamente tiene una alta mortalidad, pero que se transmite muy poco, ¿no? O sea, el MERS-CoV que aparece en Arabia Saudita es otro, y actualmente tenemos el tercero. Entonces, cada vez que aparece una pandemia, aparece el mito de que alguien lo creó en un laboratorio. Yo recuerdo cuando se hablaba del SIDA, decían que pasó eso, pero en realidad es una evolución ecológica que va del uso que tenemos de animales, como digo, de mascotas. Otra vez los cazamos, otra vez digamos, usamos su piel, usamos alguna cosa, y eso favorece, como pasó con el VIH. Hoy en día se sabe que claramente fue una migración de los animales que existían ahí, que eran cazados, sacrificados, etcétera, y después salta, en algunos casos, al ser humano. Y por eso es que influenza siempre será la potencial nueva pandemia, porque hay un contacto con animales muy comunes, es decir, perros, gatos, cerdos, vacas, etcétera. Sin embargo, en el caso de ahora, uno de los grandes reservorios son los murciélagos para muchas enfermedades. Hoy día hasta el ébola se reconoce que podría ser, digamos, que estos murciélagos son reservorios, como nos pasa en la selva peruana, donde la rabia está claramente relacionado a mordeduras de murciélagos. En este caso, los murciélagos que han sido reservorios hasta ahora reconocidos picaban a estos animales que se llaman pangolín, que es un animal que se consume en la China. Y la gente se ríe y dice, ¿cómo es eso? Que los chinos comen. Oye, los peruanos comemos pescados crudos y nos agrada muchísimo, y tenemos muchas comidas casi crudas, y felizmente no tenemos enfermedad, pero tenemos riesgos de otras enfermedades. ¿Sí? Entonces, yo diría que las zoonosis hoy en día son extremadamente importantes porque se dan estos nuevos factores, gran población y, digamos, nuevos métodos de contacto con los animales a través de, digamos, antiguamente, por ejemplo, el, digamos, el anthrax era muy fácil cuando uno se contaminaba con la piel de los animales que habían muerto de anthrax, etcétera. Hoy en día estamos frente a la situación de que un virus salta hacia un animal, y este animal llega al ser humano, y el ser humano adquiere una transmisión novedosa de vía respiratoria, y estamos frente a una pandemia. Obviamente que eso es un tema importante. En el futuro podrían ser artrópodos, o sea, los insectos que van cambiando por los cambios de clima ocasionan un ambiente importantísimo para la transmisión de enfermedades. Digamos, el dengue probablemente es la que mejor se conoce en las Américas, donde el dengue pues es un número brutal de casos. Lo que pasa es que tenemos que el dengue se ha aprendido a controlar un poco mejor, y hoy en día la mortalidad por dengue es muy baja. Pero tú imagínate que tuviéramos dengue con una mortalidad de 10%, es decir, sería una catástrofe. Habrían pueblos que pueden desaparecer. Entonces, todas esas cosas son nuevas, porque además ocurren fenómenos digamos, normalmente hay virus que no saltan al ser humano porque no tenemos los receptores para ese virus.
porque no tenemos los puertos donde el virus nos entra al ser humano. El distemper de los perros, por ejemplo, es un virus muy conocido que uno tiene contacto, pero no llega al ser humano. El ser humano no tiene ese receptor. Pero en la naturaleza pueden haber muchos nuevos virus. O sea, ahora hay como 15 virus que todavía tienen poca transmisión, pero existen. Por ejemplo, en la selva peruana tenemos oropuche y mayado como virus que producen enfermedades parecidas al dengue, pero todavía que no han sido estudiadas de manera extensa porque el dengue como ocupa todo eso y la malaria. Entonces estos virus no se impactan, pero cuando uno mira el futuro, uno tiene que decir por dónde nos va a venir nuevas pandemias. Una de ellas va a ser por vía respiratoria, de ahí a la cabeza va a ser influenza o las variantes de influenza, y la segunda son los coronavirus que lamentablemente ya entraron hacia la humanidad y entonces tenemos dos familias importantes. Pero por otro lado serán por picaduras de insectos y básicamente estamos hablando de mosquitos y habrá pues variantes de malaria, de otras enfermedades y de enfermedades virales de cursos severos. Entonces hay realmente una situación de que muchos animales son grandes reservorios de estas condiciones y el ser humano a través de vectores se afecta o a través, como digo, de comidas o de preparados o de contactos cercanos con animales. Así que en ese sentido, yo creo que esta pandemia comenzó así y tomó un giro. Es igual que pasó con el SIDA. El SIDA se acepta que ya hace más o menos 90 años existía, pero que era un virus que de vez en cuando producía algún problema, pero se fue agotando. En el momento que se convirtió en una enfermedad de transmisión sexual, entonces realmente tomó una velocidad impresionante. Es decir, pero vino de los animales, o sea, es una zoonosis de las tantas que uno comenta, y en los últimos años, cuando uno mira las pandemias que han habido, casi siempre han sido enfermedades que comienza todo el ciclo ese en un animal o en una familia animal que tienen estos virus o estas bacterias o estos parásitos de manera frecuente, pero en un momento determinado, por alguna razón, salta hacia el ser humano y ahí comienza esto. Y yo creo que la pandemia ha sido de ese tipo. O sea, comenzó con un alimento que se contamina. Yo creo que hoy día está probado que no tiene nada que ver con que salió de un laboratorio. O sea, esto claramente es una zoonosis, como has mencionado, y después ha tomado esa velocidad. Igual pasó con el SIDA. Comenzó años antes, ya habían algunos casos ocasionales cuya sangre se ha podido confirmar, pero es a partir de los años 80 donde comienza a tomar una velocidad enorme. Y eso la historia nos lo comenta. Cuando apareció la sífilis que sale de las Américas hacia Europa, en las Américas existía sífilis, pero no era una enfermedad. Cuando la sífilis llega a Europa, toma una velocidad extraordinaria y, digamos, los ejércitos españoles, cuando tienen en su época de oro, la gente tenía más temor a la pandemia de la sífilis que ocurría pues, en el siglo XVI, XVII. Entonces, eso es una situación real y concreta y que todavía no sabemos qué es lo que le da esa velocidad que habitualmente es el tipo de transmisión, más que el ser humano tiene algunos receptores, porque estoy seguro que eso pasa muchas veces, que muchas enfermedades se quedan y ya desaparecen, o sea, aparece un virus nuevo y se agota, pero algunos virus o algunos microbios adquieren esa dimensión. Entonces, ese es un asunto que yo creo que es concreto, es un asunto real y es un asunto que tenemos que estar mirándolo de manera permanente. Y aquí es donde yo te respondo diciendo que claramente la zoonosis son elementos sumamente importantes que tenemos que dar más énfasis a eso. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando comienza a aparecer la gripe aviar, la gripe aviar tiene la mala suerte de que es resistente a las drogas que existen contra influenza, pero que tiene una mortalidad brutal, casi 50%. Imagínate que una enfermedad respiratoria en el mundo y se muere la mitad. Es decir, sería pues una situación gravísima.
gravísimo. Entonces, cuando se comienza a mirar eso, se estudiaron todos los ciclos de las aves. El Perú tuvo el grupo veterinario, que hay que respetarlo mucho, tuvo la oportunidad de estudiar todas las aves que podrían llegar al Perú con la gripe aviar. Y solamente encontraron de todo esto una sola ave que podía traernos. Porque normalmente las aves en Europa y en Asia circulan así, mientras que las que vienen hacia el sur, vienen del norte al sur, pero solamente una tenía esa capacidad. Ese a mí me pareció un estudio extraordinario. Felizmente la gripe aviar no se transmite entre seres humanos. O sea, tiene la mala suerte de que es alta mortalidad, pero se requiere un contacto muy cercano con las aves y ahora en el mundo pues hay 500 casos o una cifra pequeña, pero recuerden que es la de alta mortalidad. Entonces, ese tipo de estudios de vigilancia son fundamentales. O sea, hay que poner los recursos para que nuestros sistemas, digamos, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera, y la vida académica debe fortalecerse la vigilancia. O sea, hay que estar vigilando, cosa que en el Perú eso no se entiende. ¿Cómo van a vigilar si no existe? Sí, hay que vigilar precisamente como los soldados. Puede ser que no haya nada, pero están vigilando. Bueno, nosotros en salud tenemos que vigilar Eso, los Arnold, sistemas. si me permites, de repente ahí te has referido a algo muy interesante, ¿no? La forma de gestionar la salud en países como el nuestro, en general, ahí en el ámbito latinoamericano. Se es prospectivo, propositivo, planificador o solamente se es reactivo, ¿no? Se espera que ocurra para recién actuar. Algo que ha señalado muy bien, probablemente las epidemias de los últimos 20 o 30 años parecen haber tenido el mismo ciclo, es decir, el origen producto de la depredación de un ecosistema, de invadir espacios silvestres, y de tomar lo que había en ese espacio, ¿no? Cazar animales, convertirlos en mascotas y con eso acercar nuevos microorganismos un poco a una comunidad humana. Una vez que ese organismo estaba ya cerca de nosotros, generó una serie de cambios y acorde a la forma de transmitirse entre humanos. Es ahí donde se podía prever qué tan veloz y qué tan certera iba a ser la diseminación a nivel mundial. Y si a eso agregamos las vías de comunicación tan eficaces que tenemos hoy en día, con lo cual la humanidad pues, se comunica en cuestión de horas, eso definitivamente contribuye a que una epidemia realmente se convierta en pandemia en muy pocos días, como ha ocurrido con la COVID-19. Con miras al futuro, aquí veo tres líneas divisorias. Primero, ¿dónde surge? ¿Cómo disminuir la posibilidad de que surja? De repente tenga que ver con un mayor respeto al medio ambiente, un mayor respeto a los ecosistemas, un mayor respeto a las especies naturales. Ese podría ser elementos con mucha fuerza para ser internalizados realmente por toda una generación. Ya tenemos activistas muy jóvenes que luchan y luchan día a día para que se entienda mejor lo que significa preservar el medio ambiente y por no saber preservarlo hemos tenido epidemias incluyendo esta gran pandemia en tan poco tiempo. Y luego, porque una vez que ya ingresa, ya va a depender de las vías de transmisión que podamos tener entre seres humanos. Entonces, de repente, sería una primera posibilidad. Los gobiernos de la Tierra tratando de invertir en la preservación del medio ambiente y buscar un equilibrio. Y esto se sumaría a las luchas ya existentes contra la contaminación ambiental, contra el efecto invernadero y con todo eso lo que podría significar para el futuro de la humanidad. Ahora bien, a continuación, una vez que se encendió la pandemia, ¿qué otras lecciones podríamos tener? Por ejemplo, uno de los argumentos de los antivacunas, ¿no? Aquí en el proyecto, sí, caramba, tuvimos que enfrentar en algún momento algunas argumentaciones, tenía que ver con lo incrédulo. Es decir, si la producción de vacunas en el pasado para cualquier nueva infección podía tomar 5 hasta 8 años, ¿cómo así?
contra la COVID-19 se lo hace en 8 meses y esto probablemente en lugar de ser una bendición generó ahí un argumento más o menos creíble de que si las vacunas podían ser valiosas o no. A eso se agregaría la COVID-19 realmente provocó cambios en algunos paradigmas con los cuales hacemos ciencia médica. Tú has advertido algunos cambios en la comunidad científica de cómo se enfrentó y cómo deberían de enfrentarse las epidemias del futuro. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, primero déjame hacer una reflexión sobre lo que tú comentas inicialmente. Es claro que nosotros en el Perú no tenemos una cultura de preocuparnos en el futuro. O sea, si tú miras incluso la televisión, la radio, siempre preocupa lo del día a día, que si tal dijo tal cosa, tal. No hay una discusión hacia dónde queremos llevar la educación, hacia dónde queremos llevar, digamos, la economía, hacia dónde queremos llevar la salud. No se dice eso. Entonces, los conceptos por ejemplo, el calentamiento global, que es un problema gravísimo. Es decir, por supuesto, hay gente que no quiere, dice que no hay eso porque afecta a muchos intereses, pero es absolutamente real y los peruanos conocemos muy bien. Basta que tú mires las fotos de cualquier pico de hace 50 años un sitio realmente lleno de hielo, etc. Después de 50 años, la mitad de eso se perdió. Por uno diría, bueno, no tiene importancia la foto, no es la foto, es el cambio ecológico que estamos produciendo. Y ese cambio ecológico trae una serie de experiencias que pueden ser buenas, pero hasta ahora la mayoría son pruebas negativas. Y si no, miremos lo que pasa en los incendios. Europa está llena de incendios, España, Portugal, todo eso, porque se produce un calentamiento global que incluso impacta a Australia. ¿Te das cuenta? O sea, la gente que dice, no, bueno, no tiene importancia. El calentamiento global tiene una serie de problemas que a nosotros, con un mar tan especial como el Pacífico, nos afecta de manera notable. O sea, todas estas situaciones deben ser conocidas, como dices tú, deben ser parte de la educación. O sea, nosotros tenemos que tener una educación que haya un respeto por esa consideración. Por ejemplo, el uso de los plásticos. La gente usa de manera indiscriminada los plásticos. Está creando un problema en el medio ambiente del mar, porque todo eso termina en el mar, que hay muchísimos animales que comienzan a desaparecer porque son destruidos por este cambio ecológico. Y muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué los peces, los no sé cuánto? Bueno, es que estamos creando pues una situación, todos los ríos terminan en el mar y eso lleva pues basura, lleva esto, lleva plástico, por decirte eso. Entonces, no tenemos una conciencia ni educamos, o sea, la educación es de corto plazo, no es de la mirada mediana, o sea, hay que enseñarle a los jóvenes el impacto de esta situación, de que las pandemias no son un hecho así fortuito, es un hecho que se va desarrollando. Es decir, uno sabe que va a haber pandemias y deberíamos estar listos cuando eso ocurre. O sea, hay condiciones que afectan a la salud del ser humano de manera notable. Yo creo que es muy bueno que discutamos que esa opción debe ser parte de nuestros programas de educación. Igual que digamos, lo que yo llamo la solidaridad. El Perú tiene la peor performance de bancos de sangre. 95% de sangre se usa de reposición. En España el 95% de sangre es donada voluntariamente, lo cual hace un cambio brutal. Cuando nos preguntan en el DNI si yo puedo donar mis órganos y fallezco, y pongo sí, hay tipos que comienzan a crear una infraestructura para negar ese hecho y en el Perú hoy en día no tenemos donantes de trasplantes de órganos de manera notable porque no hemos enseñado solidaridad. Entonces, desde ese punto de vista yo paso claramente esta situación que se ve cuando hablamos de las pandemias.
O sea, en las pandemias tiene que haber hechos de solidaridad, si no, no trabajamos ni respondemos de manera adecuada. Y en ese sentido, cuando comenzamos a discutir el tema de vacunas, si algo importante ha pasado, es que se ha podido desarrollar vacunas. Mira, cuando aparece el primer virus, a fines de diciembre, ya para el 15 de enero, cosa notable, como estaban entrenados tanto en Taiwán, que no es la China comunista, como en la China comunista, podrían rápidamente hacer estudios del genoma del virus que estaba afectando, el fenómeno del virus Wuhan. Eso significa la huella digital de ese virus. ¿Y qué permitió hacer eso? Que por primera vez, tuvimos pruebas de diagnósticos en 2 meses y comenzamos a tener antígenos para hacer vacunas en 2 meses. O sea, ya en marzo y en abril se comenzaron a hacer los estudios en modelos animales y en mayo se comenzó a hacer estudios de vacunas. Si algo notable ha pasado, que antes de un año teníamos resultados de ensayos clínicos, de eficacia de vacuna, etcétera. Es decir, eso es que, por ejemplo, cuando se estudió el ébola, que por más que se hizo, cuando después de 3 años se consiguió, ya la pandemia del ébola había matado a miles de personal de salud y personas en el África. Entonces, esto es un desarrollo tecnológico extraordinario. Por supuesto, con todas las situaciones de emergencia. Cuando uno tiene una emergencia no tiene pues la cosa perfecta, pero claramente hace poco apareció en Economist cuántas muertes se han evitado por vacunas durante esta pandemia. 28 millones de personas. 28 millones de personas pudieron haberse muerto si es que no había vacunas. Y en segundo lugar, cuando hacen el examen de las vacunas, aparece AstraZeneca, Pfizer y aparece Sinopharm, que previno 1,5 millones de muertes, y aparece Sinovac. Entonces, realmente la situación de las vacunas no ofrece ninguna duda que ha sido un avance tecnológico extraordinario, que nos ha permitido tener pruebas. Es decir, ¿en qué epidemia? En el primer SARS no hubo pruebas, no hubo drogas y no hubo vacunas. Cuando apareció el ébola no hubo pruebas, es decir, no daba tiempo. Y en ese sentido, yo creo que debemos ser muy conscientes de que una de las cosas que se avanzó, notar, se ha dicho que son vacunas experimentales. Hay 8,000 millones de dosis puestas. ¿Cómo van a decir que es una vacuna experimental? Que no hay suficiente información. Sabemos hasta el riesgo de que hay pericarditis, el riesgo de esto, el riesgo del otro. Lo que se pone en la balanza es el beneficio contra el riesgo. Por ejemplo, se dice pericarditis. Muy bien. Es 10 por cada millón de personas. Si tú ahí tienes 1 millón de niños que hacen COVID, no hay 10, hay más de 200 que hacen lesiones cardíacas. Entonces, cuando uno pone en la balanza, tiene que saber claramente que las vacunas han sido un avance notable. Hemos tenido la suerte de ver en el Perú como en la segunda ola, que todavía no teníamos suficientes vacunas, la gente se moría. Hoy en día la gente se infecta, hace COVID, pero hace una enfermedad mucho más leve. Entonces, no es una vacuna perfecta, por supuesto, porque está produciéndose todavía muchas mutantes. Y eso significa que cada vez tenemos un virus un poco diferente. Entre el virus Wuhan y el Omicron 6 hay una distancia enorme. O sea, recuerden bien que ustedes tienen un virus y las siguientes vacunas van siendo bien parecidas. Un hermano casi mellizo, otro hermano, pero después ya comienza a ser ya un primo, y es un primo de tercera línea. Por eso es que ya no se parece tanto a este, y por eso es que las vacunas pierden un poco de eficacia. ¿Por qué? Porque hay muchas mutantes cuando la gente deja de vacunarse. Y entonces todavía en la población hay muchos virus y por lo tanto hay muchas mutantes que van a seguir apareciendo mientras tenemos esa inequidad mundial. Hay países que tienen 4% de personas vacunadas, 4%, quiere decir que el 96% no tienen ninguna dosis de vacuna, porque han sido países pobres por muchas razones. Entonces, yo voy a insistir en eso porque creo que lo de las vacunas ha sido un avance muy importante desde el punto de vista científico, pero que además claramente ha dado resultados
todas las vacunas, unas un poco más que las otras, pero todas las vacunas, la OMS en este momento acepta 12 vacunas, 12 vacunas. Nosotros conocemos 5 o 6, pero ellos han aceptado 12 porque hay suficiente información. Y estoy seguro que en el futuro van a aparecer más estas de uso nasal, más que parenteral, etcétera. Eso va a seguir apareciendo y van a ser adelantos notables sobre esa consideración. Se Entonces, podría, se podría decir, remontando a eso, yo te digo que los antivacunas han jugado un rol histórico muy negativo, que han creado una conciencia que en todo el mundo entre el 15 y 20% de las personas no se vacunan. no es cierto, incluso vean ustedes que en el caso del Perú ha tenido una de las mayores coberturas, ¿no? Superando inclusive algunos países europeos, donde increíblemente, por ilógico que parezca, el convencimiento de los antivacunas fue mejor. Parece ser que la alta tasa de mortalidad que tuvimos, la muerte tan cercana de seres queridos, familiares, vecinos o amigos, probablemente ayudó a una sensibilización y alcanzar coberturas bastante importantes hasta la segunda dosis. Por supuesto que después de eso ya todo parece cambiar en función de las percepciones de riesgo y demás, ¿no? Mira, aparte de la producción, ya se ha explicado brillantemente cómo así se explicaría que tuviéramos vacunas realmente efectivas, realmente seguras, porque la seguridad va en función de proteger a la gran mayoría con efectos muy leves, frente a lo que teníamos antes. Ya tenemos una tecnología que ha evolucionado en los últimos 20 años, pero yo creo que con la COVID se ha logrado que la ciencia rompa algunos paradigmas y se ha logrado de repente nuevos esquemas de trabajo. No sé qué opinas al respecto. Se ha avanzado como ciencia. La COVID nos ha impulsado, se podría decir, podríamos decirlo de esa manera. Claro, lo primero que hemos aprendido es que se pueden hacer vacunas de mRNA y yo creo que esa tecnología nos va a servir para futuras pandemias porque se pueden fabricar mucho más rápido. Es decir, esta es una de las cosas más notables desde el punto de vista científico. Lo que pasa es que recuerda bien que cuando tú tienes un virus que va migrando, ya no es el mismo virus, cosa que en la mayoría de virus, por ejemplo, el virus de viruela, los virus de fiebre amarilla, esos virus son muy estables. Entonces el ser humano solamente requiere una dosis de vacunas y chao, para toda tu vida está protegido, porque el virus es muy estable, no está migrando. Todos los virus pueden tener una mutante una o dos veces al mes, pero son tan escasos que no producen un impacto en la salud. Es decir, es un virus que sale un poco diferente y se vuelve anormal y pum, desaparece porque los otros predominan. Entonces, pero cuando tú tienes muchos virus en una comunidad, y eso ha pasado, por ejemplo, veamos dos ejemplos que son clarísimos. Israel tiene la mejor marca de vacunar hasta el 68%. Llegaron hasta casi el 70%. Rapidísimo, consiguieron que Pfizer le diera todas las vacunas, ellos hicieron todos los estudios, pero por razones religiosas, un grupo de Israel no se vacuna. ¿Y cuál es el efecto? Que ellos ya están en la sexta ola y que cualquier mutante también llega a Israel. Segundo país más desarrollado, digamos, económicamente en Europa, Alemania. 17 millones de alemanes no aceptan vacunas porque ellos creen que tienen el derecho de elegir, que es la gran discusión. Frente a una pandemia, digamos, la decisión personal está por encima de la decisión de salud pública. Entonces ellos dicen, no, a mí nadie me manda, yo soy libre y no me vacuno. Chao. ¿Qué ha pasado con los alemanes? Ha habido fines de semana el año pasado donde habían 200.000 casos nuevos, 200.000 casos nuevos, un fin de semana. Imagínate que un país como el nuestro, un país de América Latina, tuviera 200.000 casos en un fin de semana, no hay ningún sistema de salud que pueda sostener eso. Entonces, desde ese punto de vista, estos grupos que defienden uno el derecho personal y otros el derecho de no vacunarse, de no usar mascarilla, etcétera, es un grupo que ha calado en las culturas, es decir, ha creado esa condición
que hace de que no podamos llegar a una situación que sea sostenible. Por eso es que todavía no se va. En España están en la sexta ola. O sea, todavía hay casos y siguen muriéndose. Es cierto que bajan y después boom, comienza a dispararse, vuelve cada vez un poco menor, pero siguen habiendo fallecidos por COVID. Estoy hablando de países que tienen un muy buen desarrollo de salud. Así que desde ese punto de vista yo creo que es importante el énfasis que en el Perú debemos seguir vacunando porque es una necesidad imperiosa y seguir educando a la población que hasta ahora no ha habido mejor medida. Ojalá que hubiera otra, pero no la hay. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de la vacuna? Era reducir la hospitalización y reducir la mortalidad. En ese momento todavía no se sabía si iba a reducir la transmisibilidad porque no era ese el objetivo. O sea, inicialmente era muy claro la decisión de hacia dónde se apuntaba. O sea, era reducir las formas graves. Y eso se consiguió. No se consiguió que se redujera, pero por ejemplo, las vacunas, los pacientes vacunados hacen formas mucho más leves. La respuesta es sí. Que los pacientes tienen la misma carga viral vacunados o no vacunados el primer día, pero al tercer día los vacunados tienen muchísima reducción de la cantidad de virus frente a que los no vacunados que siguen teniendo una gran cantidad de virus y siguen contagiando, que puede estar de alta al quinto día porque ya casi no tienen vacunas, los otros tienen que esperar 7 a 8 días porque todavía tienen virus. Las secuelas en los vacunados son muchísimo menor que los no vacunados. Y ese es un problema gravísimo para el sector salud. Hoy en día los síndromes post pandemia son graves. Entonces, digamos, hay muchas razones para apostar que la vacunación y las vacunas en general han sido útiles y ojalá que estuvieran dispuestas para toda la población, que la población entendiera el enorme valor que tiene esa consideración para el manejo de la pandemia. Y aquí te quiero hacer una reflexión. Lamentablemente, en toda América Latina hubo dos problemas. Todos se confiaron en hospitales terciarios y entonces los hospitales terciarios en el primer mes se vuelven insuficientes. No hay nivel primario, no hay nivel secundario, cosa que es un error garrafal de la historia del enfrentamiento de la pandemia. Se cerraron los consultorios primarios, se cerraron los mini hospitales y todos los hospitales grandes que se vuelven insuficientes rápido. O sea, eso no hay necesidad de ser muy sabio para saber que eso iba a ocurrir de todas maneras. Y eso además produjo un segundo problema, que todas las otras enfermedades se desatendieron. Los diabéticos comenzaron a fallecer porque no tenían buenos controles, muchas veces no tenían ni siquiera medicina. Los pacientes con SIDA comenzaron a morirse porque no querían ir a los hospitales a recibir su tratamiento. Los pacientes con cáncer se iban muriendo, llegaron tarde. El Perú tomó la decisión de que todo el exceso de muertes era por COVID. En realidad han debido decir todo el exceso de muertes fueron por la pandemia, porque cualquier meningitis durante la pandemia se moría en su casa. O se da cuenta porque la gente no quería ir a los hospitales y los hospitales estaban llenos, etcétera. Entonces, el mundo no COVID fue claramente afectado. O sea, esos dos problemas han sido muy importantes y son lecciones enormes para insistir en la necesidad de que tenemos que enfrentar todo en esos niveles. Y la otra cosa que es importante es que, digamos, las autoridades no buscaron nunca y se opusieron a alianzas estratégicas con el sector de la comunidad, con las iglesias, con las academias, con los clubes deportivos, con toda la estructura. O sea, yo recuerdo cuando hubo la pandemia del cólera, Alfonso Barrantes, que era alcalde, buscó a un médico que era del PPC, o sea, él, siendo un hombre de izquierda, buscó a un experto era de la derecha. Trabajaron juntos para que las bolsitas fueran repartidas, para que todos colaboraran, que los clubes madres, etcétera, que los clubes de vaso de leche. Entonces participó la comunidad en poder reducir esta situación. Claro, es cierto que era una cuestión de digamos, de hidratación y todo lo demás, pero no ha habido
el colegio médico, el colegio enfermera, fueron ignorados por los gobiernos regionales, por los gobiernos nacionales. Nos buscaron a los expertos, entre comillas, y tomaban decisiones que eran diferentes a lo que decían los expertos. Entonces, realmente esa es la tercera crítica fundamental que debe cambiar. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho cómo cuando en el ébola la gente, digamos, en África, ellos tienen la costumbre de sus muertos, varios miembros de la familia los limpian, los arreglan, y tiene que venir uno de cada familia. Ese procedimiento sirvió para que el ébola se disparara por todos los pueblos de África. ¿Qué tuvieron que hacer? Ir a hablar con los religiosos para pedirles que les explicaran a su población que ese era un tema que transmitía y facilitaba la diseminación y la muerte. Ya no solamente era un caso, sino que toda nuestra familia se contagiaba limpiando a su familiar que había muerto desangrado, etcétera, etcétera. Entonces, las alianzas estratégicas son sumamente importantes y tienen que hacerse en respeto a la cultura, a la historia de las comunidades. Y entonces eso no se hizo. Y yo creo que es uno de los problemas, de nuevo, que creo que debería ser una de las enseñanzas importantes a mirar. No, y mirando al futuro. Y ese ahí vendría pues un poco ya mis últimas interrogantes. Hace poco, algunos representantes de las oficinas de medio ambiente de las Naciones Unidas consideraban poco probable un cambio en los paradigmas de inversión y de cuidado del medio ambiente por el conjunto de los países. Y pensar que esa es una de las primerísimas causas que nos ha llevado a ser vulnerables al surgimiento de nuevos enemigos, ¿no? Nuevos agentes virales como lo ha sido la COVID-19. Y entonces aquí tendríamos un primer punto para ir imaginando el escenario del futuro, porque podríamos ir en los escenarios más deseables. ¿Qué es lo que más desearíamos para vivir para enfrentar como humanidad un mundo más equilibrado? ¿Y qué sería lo más posible? Y lo más posible es que se mantengan de alguna manera algunos puntos de depredación, de desequilibrio, y eso provoque el surgimiento de nuevos agentes. Una vez que aparezcan, habrá que ver cuál va a ser la respuesta de los países. Si tú has señalado algo muy interesante, están los países centrales más industrializados con mejor capacidad de respuesta y estamos todos los demás con sistemas de salud que se mantienen pobres, fragmentados, segmentados, inequitativos y demás, ¿no? Y lo hemos visto durante la pandemia. Así como en Guayaquil, en las calles de Guayaquil la gente no sabía dónde llevar a sus muertos y literalmente los abandonaban en las calles. Aquí en Lima, esas imágenes dantescas de miles de personas buscando desesperadamente oxígeno para sus seres queridos. Es algo difícil de olvidar. Hace algunas semanas con Ciro Maguiña, que también estuvo en nuestro programa, reflexionábamos sobre lo inmediato. Lo inmediato son, en principio, las personas que sobrevivieron y muchas de las cuales podrían ser secuelas que podrían agravarse en el tiempo y que todavía está por evaluarse el impacto. Está lo que nunca se logró cerrar, el dolor, la pérdida. Se iba a crear un programa para atender a 90.000 niños huérfanos de este país, de madre y padre o de ambos. Y lamentablemente esto no se ha continuado como tal. Pero al margen de los programas de soporte que se puedan dar en los siguientes años, ¿qué es lo que deberíamos intentar construir como sociedades? Es decir, aparte de buscar un mejor equilibrio con el medio ambiente, de donde podrían surgir nuevos agentes que nos atacarían con mucha facilidad. No sabemos si la siguiente epidemia va a ser peor que de la que hemos enfrentado. Y no sabemos qué tanto nos podríamos recuperar, ni el nivel de resiliencia que podríamos tener. Pero frente a ello, ¿qué otros elementos podemos rescatar en la experiencia vivida y que debemos de tener muy en cuenta para lo que se nos venga adelante, que probablemente va a venir? De acuerdo, o sea, yo creo que la pregunta es cuándo va a venir, pero que no hay duda que vamos a tener una pandemia y eso se discutió. Yo recuerdo que el año 2005, digamos,
se hablaba, la Organización Mundial de Salud, parece ser que va a haber pronto una pandemia, por favor los países prepárense. Lucho Suárez, en ese tiempo jefe de epidemiología, citó como a 100 personas y estuvimos trabajando en todas las áreas. Yo me acuerdo haber trabajado con gente de laboratorio, entomólogos, veterinarios, etcétera, para enfrentar una potencial pandemia y se sacaron documentos que fueron aprobados. Que esos documentos del 2005 fueron usados en el 2009 porque estaba todo preparado, hasta las órdenes de laboratorio, cómo organizar los laboratorios, etc. Pero la primera consideración es que el Estado tiene que realmente comenzar a preparar una potencial pandemia. Aquí estoy hablando solamente de la estructura, digamos, de qué hacer. Y eso yo creo que es sumamente importante. Pero la otra cosa que tú estás pidiendo, que yo creo que es con toda razón, regreso a mi comentario inicial, es decir, la formación, o sea, la educación en nuestro país tiene que hablar de solidaridad, de un elemento de apoyo, de ayuda, de discusiones abiertas, es decir, yo puedo discrepar contigo, pero no dejo de respetarte, es decir, pero tenemos que discutir, digamos, los planes a largo plazo, que no los vemos. Hoy en día el gobierno y el Congreso están en lo mismo, digamos, en la cosa pequeña, en la cuestión de los votos, en lo que... Pero nadie discute hacia dónde llevamos la educación. Los niños han sido impactados de manera notable. El Perú fue uno de los últimos países en abrir los colegios. ¿Usted sabe lo que significa quitarle a un niño 2 años de su vida, tenerlos encerrados, que no puedan correr, jugar, cantar, bailar, hacer sus deportes, hacer sus chistes, etcétera? Es decir, esa es una cosa. Y encima le pusimos mascarilla para que no nos entiendan, no aprendan a vocalizar de manera adecuada. O sea, el impacto psicológico, afectivo en esos niños ha sido notable, no solamente los adultos, que la salud mental de los adultos ha sido de manera importante afectada, sino también de los niños. Entonces, tenemos que buscar conceptos educativos que vayan hacia esa línea que tú estás pidiendo, es decir, la línea de por qué debemos estar vigilando los cambios climáticos. O sea, inmediatamente la gente ve un beneficio inmediato, vamos a hacer negocio de tal o cual cosa, pero no los impactos a mediano y a largo plazo. O sea, cuando uno depreda, y en Perú fuimos testigos de excepción, que cuando se depredó las anchovetas famosas de los años 80, los años 85, el mar peruano que producía una fortuna enorme se vino abajo. La pesca peruana se vino abajo porque se depredó y se depredó y se depredó y el Estado no tuvo el valor y el coraje y la norma de parar esa depredación. Cuando se dieron cuenta, ya el Perú no tenía la harina de pescado que se vendía y que era una de las fuentes importantes de ingreso al país. Entonces, a través de los años, el Perú ha tenido muchísimos ejemplos que deben ser revisados, porque las culturas tienen que revisar su historia y ver dónde hubo errores para corregir. Y en ese sentido, la educación tiene que estar dirigida precisamente a mirar estas experiencias y echarlas a andar corrigiendo esta situación. Entonces, el respeto por los ecosistemas, el conocimiento del clima. El Perú tiene 84 climas. Somos uno de los 3 países que tienen más situaciones climáticas en el mundo. Y entonces tenemos que aprender a que tenemos que hacer vigilancia sobre eso. Esa vigilancia puede crearnos problemas que debemos diagnosticarlos temprano y en muchos casos adelantarnos a que eso no ocurra. Pero para hacer eso uno tiene que hacer una investigación, porque si uno no investiga lo que ocurre, ¿cómo vas a saber cuándo va a reventar o no va a reventar una situación así? Tienes que conocerla. O sea, si no hay eso, por eso es que yo insistí al comienzo que tiene que haber vigilancias científicas adecuadas. Sobre eso tiene que haber una buena parte de los recursos. Y esa vigilancia no es solamente médica. La vigilancia médica es muy importante, pero la vigilancia ambiental, digamos, hoy en día cuando tú miras dengue, el índice aérico es probablemente el mejor elemento, por decirte. Y eso los médicos no lo van a hacer, ni el personal de salud, eso tiene que ser pues los, digamos, los expertos
en insectos y todo eso que son muy buenos en el Perú, bien formados, pero que casi no les dan puestos de trabajo. Cuando son tan cuando aparece el brote de dengue, recién dicen, y el índice aérico no lo han controlado. Claro, si no han puesto el énfasis en eso. Entonces, yo regreso a mi punto. Tenemos que hacer una investigación permanente de nuestro sistema ecológico importante. Recuérdense además que nosotros tenemos una migración notable a través de los tiempos. Cuando hay pobreza y hay poca satisfacción, las personas migran. Tenemos 3 millones de peruanos que viven fuera del Perú por todas las crisis económicas que hemos tenido. Ahora tenemos 1 millón de venezolanos en Perú y 3 en Colombia por la crisis de Venezuela. Es decir, estas son situaciones que llevan muchos lados positivos y unos lados negativos. Hay más violencia, hay más trabajo sexual, hay más tráfico de drogas, porque eso ocurre con todas las migraciones en todas partes del mundo. Los europeos han tenido problemas de ese tipo hace mucho tiempo con las migraciones de determinadas áreas de la zona oriental de Europa. Entonces, de nuevo, yo creo que la situación pasa por varias áreas, digamos, de salud, pero áreas ecológicas, áreas de cuestiones culturales, del impacto de la migración. Por ejemplo, ¿cuál fue el impacto de la migración o no migración en el Perú sobre la pandemia? Sobre eso no se ha hecho mucho énfasis, porque ustedes recuerdan, gente se perdía su trabajo, perdía todo, cerraron sus negocios y se ha ido caminando de regresar a sus pueblos. ¿Eso afectó o no afectó la pandemia? ¿Extendió o no extendió la pandemia? No lo sabemos. O sea, ese es uno de los tantos modelos que tenemos que mirar, que son lecciones que debemos poner en listado. Esto es lo que debemos hacer para futuras pandemias. Pero entre tanto, tenemos que irnos preparando para esas pandemias y podemos además evitar esa situación. Cuando nosotros estudiábamos fiebre tifoidea, alertamos en julio. Ojo que en octubre, con la fiesta del Señor de los Milagros y todas las fiestas, mucha gente va a salir a comer a las calles. Va a haber un problema importante. No, no, la gente no le dio caso. No, esto apareció una pandemia que además tuvo la mala suerte de volverse resistente a los antibióticos que existían. Y como efecto de eso, mucha gente falleció por fiebre tifoidea en el Perú en esa época, a fines de los 70. A pesar de que se había dicho, puede haber esto, hay que educar, hay que reducir los vendedores ambulantes, etcétera, no se hizo ese esfuerzo. Y entonces apareció una pandemia que nos costó 1 año de población afectada, de hospitalizaciones, de muertes, de cirugía, etcétera, porque tuvimos una epidemia de fiebre tifoidea resistente. Y sobre eso les podemos contar muchas cosas en la historia de los últimos años. Yo he vivido 8 pandemias y puedo decir que cada una tuvo una situación diferente que nos obliga a meditar. En este caso, que hemos insistido desde el comienzo, esto partió de una zoonosis y estoy seguro que o parten de una zoonosis o parten de vectores y por ahí van a estar los grandes futuros de pandemias en el mundo y eso tenemos que vigilarlo. Definitivamente, y esperemos frente a ese escenario poco sombrío que ya anuncian algunos organismos de las Naciones Unidas en cuanto que la siguiente pandemia probablemente se va a dar en muy pocos años si es que no se cambian ese desequilibrio entre nuestras sociedades con el medio ambiente, con la depredación y con muchos elementos que ayudarían a surgir nuevos organismos. Pero a eso también tenemos que agregar, ojalá nos encontremos en escenarios de mejor gobernabilidad, con una planificación más prospectiva, más de futuro y con una muchísima mayor inversión en la salud de nuestras poblaciones. Mi estimada Yesibeth, no sé si se canalizarán algunas preguntas que pudieran existir del público presente. Veo que ahí están presentes profesionales de la salud, médicos, licenciados de enfermería, de obstetricia. Muchas gracias por estar presentes. Vemos también a representantes de las empresas farmacéuticas, también líderes comunitarios de salud. De repente haya preguntas en este sentido para el público.
Gracias, Hugo. Gracias, doctor Gotuso. Excelente. Todas las reflexiones que nos ha compartido en la tarde de hoy. Creo que es una excelente manera de hacer una especie de cierre, de visión global de todo lo que ha significado la pandemia. No sé si de pronto alguna de las personas que nos acompañan en la sala de Zoom quieren escribir alguna pregunta, alguna reflexión en el chat de la sala. Con mucho gusto la podemos compartir tanto con el doctor Hugo como con el doctor Eduardo. En el caso de Beninformado, pues no veo preguntas, pero yo sí quería de pronto consultarle qué visión o qué reflexión tiene el doctor Gotuso con relación a nosotros como sociedad, ¿no? Qué aprendizajes, qué reflexiones podemos compartir que nos ha dejado esta pandemia? Hace pocos días la OMS comentaba que estamos cerca o pronto a cerrar, a culminar la pandemia como tal, pero que debemos seguirnos cuidando porque el virus va a seguir con nosotros y van a generarse seguramente, como lo decía al principio de la conversación, nuevas variantes y hay que estar pendientes y hay que mantener pues la mirada y el cuidado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos grandes aprendizajes que debemos mantener, aunque ya digan oficialmente, bueno, podemos decir que pasó la pandemia y avanzar, ¿no? ¿Qué debe quedarnos a nosotros como sociedad? Mira, te agradezco la pregunta. Lo primero que hay que acordar es que todavía no ha terminado. O sea, lo que hay que poner claro es que no ha terminado y es probable que los coronavirus se nos queden por años. Es probable. No lo sabemos, pero es probable porque ha habido pandemias que se agotan y después desaparecen y vuelven a pasar en el tiempo, pero podría ser que los coronavirus no se vayan, sino vayan cambiando, vayan mutando. En segundo lugar, todavía hay una población no vacunada. Y en tercer lugar, todavía hay personas que se siguen muriendo, aún en países desarrollados, que siguen muriéndose de COVID. O sea, aquí todavía no hay que cantar victoria, es una nota de esperanza, como diciendo hay luz al final del túnel y vamos a poder salir y me parece bien que se diga eso, pero no se ha dicho que se ha terminado. Nosotros hemos tenido ya 4 olas, pero en España está en camino a la séptima. O sea, no, miremos eso que claramente hay países donde han caminado con olas. En el caso de Estados Unidos, nunca, digamos, ha seguido siempre alta, un poco más baja, pero siguen teniendo miles de casos de COVID. O sea, yo en ese sentido, la primera recomendación es tenemos que seguir vacunando a la población económicamente activa. Ahora los que fallecen siguen siendo las personas mayores de 65, pero hay otro grupo joven que ha comenzado a aparecer de manera importante. O sea, ese grupo joven que está entre 20 y 60 años, por cofactores también. Y en tercer lugar, mira, la sociedad hace un gran esfuerzo por tener tratamientos oncológicos, por tener trasplantes, por buscar drogas para enfermedades autoinmunes, etcétera. Pero esas personas son inmunosuprimidas y todavía se siguen muriendo por el COVID. Entonces, yo lo primero que haría es la reflexión de que todavía este partido no ha terminado. O sea, la segunda cosa que tenemos que hacer es poner el mundo no COVID en primera línea. Hoy en día, muchas personas, durante 2 años y medio, las mujeres han dejado de hacerse su Papa Nicolau y mamografías. Y hemos visto morirse gente joven por cáncer de mama en estadios tardíos, porque no iban. O sea, el mundo no COVID los chicos, mira, ahorita hay todo un temor de diversas vacunas de sarampión, de polio, hay un caso de polio en Estados Unidos después de 30 años, es decir, todas estas cosas son heraldos de que pueden ocurrir cosas serias. Y entonces el mundo no COVID, que significa vacunar a nuestros niños y vacunar a los ancianos de otras enfermedades como influenza, neumonía, etcétera, claramente tienen que reconocerse, hay que regresar a ese mundo de manera normal. Los pacientes diabéticos tienen que tener sus buenos controles para que no lleguen a insuficiencia renal o tengan
lesiones cardiovasculares. Los pacientes con VIH tienen que tener diagnóstico, buenos tratamientos, etcétera. Los pacientes con tuberculosis deben llegar temprano para tener diagnósticos y tratamientos. Los pacientes con cáncer, con sospecha, tienen que llegar temprano. Entonces tenemos que poner esa consideración muy alta. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante a mirar. Entre tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos como sociedad para futuras pandemias, lo que llamamos enfermedades emergentes. Ahorita estamos frente a una nueva que felizmente tiene una transmisión que todavía no es elevada porque es por contactos, llamemos de piel a piel, pero pueden haber otras enfermedades que tengan una transmisión mucho más fácil y tenemos que estar preparados para esta consideración. Aquí un mensaje importante: no hay que crear estigmas sobre las enfermedades, hay que educar a los grupos de riesgo. O sea, si es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres, hay que educarlos que ellos están en riesgo, que después comienza a migrar hacia la población que ya no corresponde a ese grupo. Entonces tenemos que capacitarlos para que esto no vaya pasando hacia otros grupos. Pero no hay que crear estigmas. Los estigmas durante la pandemia lo único que hacen es ocultar el verdadero impacto de una enfermedad. Entonces los estigmas deben ser claramente eliminados cuando hablemos de pandemias y de nuevas enfermedades emergentes. Por eso yo creo que lo que hay que hacer ahora es de una vez comenzar, incluso si el Estado no lo hace, la sociedad tiene que discutir qué pasó. ¿Cuáles fueron la lista de problemas graves que se comentaba? Por ejemplo, el oxígeno. Tenemos que hacer una reflexión sobre eso. El Perú tiene una cantidad brutal de minas que dan oxígeno. No el 99%, pero 93 y 94% de pureza. Es más, en el sur del Perú, en un momento determinado, fueron 2 minas grandes que dieron el oxígeno para Arequipa y otras zonas, con el grado de pureza 93, 94 permitido por una situación de emergencia. Eso, por ejemplo, tiene que ser revisado. No es posible que tengamos sitios que se produce oxígeno, pero que no producimos 99%. Es decir, es necesario tener 99%. Solamente habían 2 fábricas en el Perú, pero habían como 50 que pueden producir a 93, 94. Entonces, esas son cosas que tenemos que aprender a enlistar y comenzar a dar soluciones a cada una de las cosas negativas que tuvimos durante la pandemia. Así que yo de nuevo voy a insistir en ese asunto de que la comunidad tiene que seguir mirando, la sociedad tiene que seguir mirando las lecciones que hemos aprendido, pero mirándolas en discusión, digamos, de hacer cosas para mejoras. Más bien veo algunas preguntas, quiero canalizarlas porque algunas son un poco abiertas, es casi el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes, es todo un capítulo, créeme. Más bien aquí hay una pregunta, Eduardo, mira, de repente a la luz con la experiencia de la COVID-19 se puede replantear el concepto de emergentes y reemergentes y habría que ver un poco al final de cuentas entre los efectos, ¿no?, que nos deja la pandemia. De repente, caray, estemos también a punto de enfrentar la reemergencia de algunos problemas de salud con el que siempre estamos viviendo. Sería tratando de responder parte de la pregunta que nos ha hecho uno de los asistentes. Y el otro es con respecto a la cobertura de vacunaciones que se han perdido los niños, o sea, ha disminuido tremendamente. Y pues nuestra amiga Charito Estela de Huánuco nos pregunta, y bueno, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tan imperioso es esto, no? Para mejorar la cobertura, porque hay que imaginar que entre todas las coberturas, entre todas las vacunas cuyas coberturas han disminuido, algunas probablemente podrían emerger, ¿no? Es un poco las dos inquietudes que hay. Mira, yo lo primero que te debo decir que ha habido mucho heroísmo en el personal de salud, pero uno de los grupos más importantes son el grupo de enfermeras y personal que hace vacunación, que los hemos visto ir a la punta de un cerro para vacunar a 2 niños, para estarse 1 hora y media en los caminos de la sierra o en riachuelos de la selva para vacunar a 5 o 6 niños, etc. Yo haría la primera reflexión es las vacunas del mundo normal,
del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización, debemos llegar rápidamente al 90%. Fíjate, un solo caso de difteria de esta niña que lamentablemente murió porque vino de la selva en un sitio donde no había recibido vacuna, produjo todo este problema serio durante 2 semanas en el Perú, o sea, la necesidad de vacunar para difteria, etcétera, etcétera. Entonces, debemos recordar de que ahorita hay problemas de difteria en algunos países de América Latina, ha comenzado a reaparecer sarampión, etcétera. Y en Estados Unidos ha habido un caso de polio. En Perú, pues al año 91 ya no tuvo polio. Hace 10 años declaramos de que no había rubiola congénita. Es decir, hemos ido superando. América Latina ha hecho superación importante de enfermedades que se controlan con vacunas. Entonces, yo creo que cada región debe pedir que sus vacunas estén al día. Ah, siempre me ha dicho, pregunta, doctor, ¿cuál sería uno de sus grandes sueños? ¿Sabes cuál? Que la gente toque a la puerta del Ministerio de Salud, ¿dónde están mis vacunas y las vacunas para mi familia? Eso es lo ideal, porque hasta ahora seguimos siendo paternalistas, le ofrecemos, pero tenemos que crear una cultura que la gente exija, denme las vacunas para nuestros hijos, es decir, no queremos mujeres que se mueran a los 35 años de cáncer de cuello uterino porque no le hicieron Papa Nicolau y porque no las vacunaron a los 13 años, 12 años. Eso ya debemos desaparecer algunas enfermedades importantísimas porque hay historia de hacer eso. Entonces, yo creo que sí, debemos hacer el esfuerzo para reactivar el programa ampliado de inmunizaciones, fortalecer el programa de vacunas de papilomavirus. O sea, papilomavirus es un sueño. Es decir, que no haya cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de muerte en mujeres entre los 30 y 50 años en el Perú. ¿Cómo no vamos a soñar, decir, vacunen a todas las niñas y a todos los niños para que cuando crezcan no tengan ese tema? Así que yo desde ese punto de vista voy a insistir siempre que las vacunas, fuera de poner agua y desagüe en la comunidad, no hay otra medida más útil y más económicamente estable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de expectativa de vida, que vacunación. Miren, hace 15 años en los hospitales había siempre unidades de hidratación oral, porque nosotros perdíamos más o menos 6.000 niños por año que se morían de diarrea. Hoy en día casi no se muere ninguno por una vacuna nomás que apareció, que no tenía grandes resultados, que era la vacuna de rotavirus, 75%. Cuando se usó en la comunidad, ya no fue 75, fue casi 95%. Hoy en día no hay en los hospitales unidades de hidratación para los niños con diarrea y casi no hay diarrea. Entonces, fíjense el enorme impacto en poco tiempo que ha cambiado la historia. Así que yo de nuevo voy a insistir en que dentro de la lista de temas que tenemos que hacer es regresar a vacunar de todas las vacunas disponibles al máximo de nuestra población. Y no hay que aceptar estos argumentos de los antivacunas que lo único que crean es malestar, desconfianza, con medias verdades o cosas falsas traídas de muchos sitios, muchas veces son, digamos, interesados en crear caos, en crear disturbio, etcétera. Así que ese es un poco mi comentario frente a esta pregunta. Sí, Eduardo, inclusive yo diría que este es ahorita un reto inmediato de los gobiernos y de los sistemas públicos de salud en este momento, y específicamente aquí en el Perú. Se tiene que, debería ya procederse a una campaña masiva, comunicacionalmente efectiva, que permita recuperar las coberturas realmente perdidas, como lo ha señalado Charito Estela en su pregunta. Y de repente, para responder también la pregunta del otro asistente, ahorita lo inmediato, después de las condiciones que ha creado la pandemia, qué enfermedades podrían emerger o reemerger de repente en nuestro contexto, al menos en el caso del Perú? ¿La tuberculosis podría ser? La tuberculosis tiene un doble impacto. Tú sabes que es una de las áreas que yo vengo trabajando por muchos años. El haber usado mascarillas redujo influenza y yo creo que también redujo la tuberculosis. Sin embargo, es cierto que, o sea, la ventaja de tener una mascarilla, que es una desventaja para otras cosas,
ha hecho de que los casos de tuberculosis no se hayan extendido de manera notable. Pero lo que sí va a pasar es que muchas personas no terminaron tratamiento y lo que tenemos ahora es probablemente un número creciente de tuberculosis multiresistente. Por eso nosotros hemos aplaudido la labor de la doctora Julia Ríos cuando ella insiste en que en Perú tiene que haber tratamientos de TBMR rápidos, orales, como se ha aprobado recientemente. Digemil tiene que dar la aprobación, etcétera. Son drogas ya aprobadas en muchos sitios para poder reducir la tuberculosis, porque más que la tuberculosis per se, a mí me preocupa mucho la tuberculosis multiresistente, que esa es una tuberculosis de alta mortalidad, de muy alta mortalidad, de muchas secuelas graves y de un alto costo. Por lo tanto, tenemos que rápidamente reducir esa carga de la tuberculosis resistente. Lo que me preocupa es que aparezcan enfermedades por dejar de vacunar. Y por eso es que ahora, por ejemplo, en Brasil han estado muy preocupados del sarampión. Reapareció sarampión en varios sitios. Sarampión en general es una enfermedad más o menos moderada, pero en los niños malnutridos, parasitados, anémicos, puede producir una encefalitis y le produce muerte. O sea, sarampión es una enfermedad muy importante. Entonces, como eso, yo diría, por ejemplo, rubiola es una enfermedad muy leve, pero si le da a una chica embarazada, su niño nace con un daño neurológico grave. Y cuando hay un daño neurológico, alguien de la familia cuidará a ese niño por años de años. O sea, no es solamente que el niño se dañó y que tiene una mala expectativa de vida, sino que alguien de su familia se va a dedicar a cuidar al niño creando un caos dentro de la estructura de la familia. Entonces, yo lo que me preocuparía es que enfermedades que tienen vacunas deberían reactivarse rápidamente. Hasta ahora las únicas dos vacunas que se han permanecido son el BCG al nacer y el hepatitis viral al nacer. Son las dos que han permanecido con una cobertura mayor al 90%, ¿no? Perfecto. Eduardo, en realidad, bueno, ya estaríamos abusando. Tenemos una pregunta más, Hugo, que llegó por bien informado. Bueno, un comentario quisiera hacerle al doctor Gotuso. Jorge Guapaya nos escribe: muchas gracias, doctor Gotuso, muy interesante. Tengo una curiosidad. ¿Qué es lo que el Perú hizo diferente a la experiencia internacional, especialmente Europa, para combatir la COVID-19? Una breve reflexión al respecto. Mira, la primera diferencia, por si acaso, es que el Perú es el único país que ha reconocido que todo el exceso de muertes los ha agregado a muertes por COVID. Ningún país ha hecho eso excepto los belgas y el Perú. En todos los países hay un exceso de muertes, o sea, cada año tenemos un número de fallecidos y con la pandemia ha ocurrido un exceso de muertes, por ejemplo, en Nueva York es 60% más de lo que ellos esperaban y de lo que ellos reportan. Nosotros en el Perú tenemos la ventaja de que tenemos el SINADEP que nos da los fallecidos de hace 2 días en todo el Perú. Es el sistema más útil para controlar una pandemia. Hay que hacer una reflexión sobre ese sistema tan eficiente que permita hacer un seguimiento de la mortalidad. Sin embargo, una de las razones más importantes es que hubo, igual que en Brasil, un gran manoseo político de la pandemia y excluyeron, mira, no hay región del Perú donde hayan trabajado con el colegio médico o el colegio de enfermeras. En todos los lugares estaba la comisión, no sé cuánto, pero el colegio médico no lo dejaban participar y sus opiniones eran obviadas. Yo he tratado de ayudar como a 5 consejos de regiones del Perú, en todos ellos les pedía que trabajaran, no lo trabajaron, no lo trabajaron, es decir, los políticos han querido usar esta pandemia un poco para ganar imagen, cuando una pandemia no es cuestión de ganar imagen, es cuestión de hacer bien las cosas, y para hacer bien las cosas uno tiene que buscar trabajar con equipo, y en ese sentido una de las grandes lecciones de nuevo, nosotros tenemos un sistema de salud muy malo, muy pobre, profesionales mal pagados, profesionales mal entrenados, equipos malogrados de hace años. No hay inversión en nuevos equipos, no hay tecnología moderna excepto en el sector privado. Pero que no le echen la culpa al sector privado porque tengan eso, echémosle la culpa a la pobre
inversión que ha habido en salud para mejorar. Es decir, eso es la cosa grave. Eso es lo difícil que ha habido. Y entonces por eso es que la relación entre la sociedad civil y el Estado se vuelve potente, pero se vuelve exigente, ¿no? Entonces el Estado ha dicho, no, ustedes no se metan, esto es cosa de nosotros. Entonces no había esta valoración de lo que se estaba haciendo bien o mal. Es más, yo como persona especializada en enfermedades infecciosas, yo me sentí igual que muchos de nosotros como usados, discutíamos, decíamos esto es lo que hay que hacer, y boom, hacían otra cosa totalmente diferente a lo que se había planeado. Entonces, eso ha sido una parte importante de una ausencia de colaboración entre digamos, las autoridades del Estado y las sociedades civiles, la vida académica, las iglesias, etcétera. Es decir, las sociedades tienen diversas maneras de organizarse. Los alcaldes, por ejemplo, digamos, el alcalde de Lima, que hacía un gran esfuerzo, nunca era invitado, no les preocupaba, nunca lo llamaban. O sea, tenían digamos, los hospitales de solidaridad, nunca pidieron nada. O sea, no hubo, era una ausencia de relación de ese tipo, que yo creo que es una de las críticas más importantes que hay que hacer frente a una pandemia. O sea, la necesidad de que el Estado, y por eso es que la gente seguía falleciendo, seguía muriendo y no había una respuesta adecuada, porque no había una autocrítica de esa situación. Pero creo que la otra razón es que el sistema de salud del Perú, ustedes saben cuántas camas UCI se comenzó la pandemia, 170. Hubo suerte que se llegó hasta 1.700 después de 15 meses, pero en el camino mucha gente no murió porque no tenía camas UCI, no había camas UCI. No había especialistas de ese tipo. Los especialistas en UCI han entrenado a otras personas de manera heroica. Todos los días en la noche hacían reuniones para entrenar a los otros médicos porque no había suficiente. ¿Por qué? Porque el Estado hace años redujo la posibilidad de tener residencias especializadas cuando han debido aumentar. Incluso el doctor Ugarte hace como 2 años dijo que faltaban 10.000 especialistas en el Perú, que además que están concentrados en las grandes regiones, no los hay. Es decir, eso es un tema grave, de nuevo, es por la fragilidad de que el sistema de salud entre nosotros es muy pobre y porque no vemos una política de salud para el mediano plazo. Ya no voy a hablar para mañana, sino para el mediano plazo. Para mañana hay que resolver cosas urgentes como las que hemos comentado esta noche. Bien, mi estimado Eduardo, qué interesante ese mensaje en torno a lo que ha significado pues esta labor titánica, heroica del personal de salud del Perú y a nivel mundial. Tal vez recuerden muchos de ustedes esas imágenes de médicos, enfermeras, técnicos agobiados por la muerte, por el exceso, por la falta de recursos, por la desesperanza. Varios en algún momento tuvimos que bajar de donde estábamos también para colaborar y vernos involucrados de una u otra manera en lo que esto significó especialmente en la primera y segunda ola. Y esperemos que la memoria de nuestras sociedades no se pierda tan fácilmente para seguir construyendo un futuro diferente, donde tengamos mejores oportunidades de enfrentar las epidemias que se vienen más adelante, las epidemias del futuro, que forman parte de lo que vamos a tener que continuar enfrentando como sociedades. Pero aquí hay que seguir también reconstruyendo lo que se quedó, los miles de sobrevivientes que lograron realmente salir de las UCIs, pero que probablemente enfrenten secuelas a futuros. El dolor que nunca se logró cerrar en cientos, miles y de millones de familias en el plano mundial que ni siquiera pudieron despedir a sus seres queridos. Eso y mucho más, mi estimado Eduardo. Contigo culminamos el día de hoy un ciclo de programas en relación a la COVID-19. Hemos abordado la problemática desde todas las perspectivas posibles. Aquí han desfilado pedagogos, médicos líderes en sus diversas especialidades, algunos amigos nuestros,
también especialistas en salud pública. Nos hemos alimentado de diferentes perspectivas, de diversas ópticas, todas apuntando a poderle mostrar a toda una sociedad la mejor manera de examinar lo que pasó, lo que viene pasando y la mejor forma que tendríamos para situarnos y así enfrentar el futuro. Muchísimas gracias, Eduardo. Con nadie más podríamos haber culminado este esfuerzo de 9 meses de comunicación, que culmina el día de hoy. Este es el último programa y teníamos que hacerlo con nuestra mayor eminencia presente, la infectología peruana y reconocido a nivel mundial. Como le decía a mi hijo, que también ya el día de hoy me dijo que quería estudiar medicina, y yo le digo, bueno, yo he vivido en tiempos de gigantes, de gente realmente notable, que va a trascender en el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia, y la palabra a Jessy Bellar de cierre. Bueno, primero te quiero agradecer, Hugo, antes de terminar, agradecer a Elizabeth haber coordinado esa reunión. Te agradezco tus palabras, creo que son producto de nuestra amistad, pero digamos, creo que hoy día se han dado varios mensajes importantes y ojalá que queden, y uno de ellos será prepararnos desde ahora para una futura pandemia y crear una cultura en la sociedad que sepa enfrentar las pandemias con solidaridad, con respeto, con conocimiento, con interacción con todos los grupos sociales importantes. Así que con eso yo solamente termino agradeciendo digamos, la audiencia que me ha permitido intercambiar comentarios contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gotuso. También le hago llegar de nuestro director de Lutheran World Relief, que también nos acompañó vía Facebook en Beninformado, las felicitaciones y el agradecimiento. De verdad que ha sido una sesión muy interesante, llena de mucha información y reflexiones sobre lo que ha impactado y lo que ha significado este proceso de la pandemia, no solamente para nosotros en el Perú, sino también para el planeta, para la humanidad. Así que gracias por acompañarnos, gracias Hugo, porque realmente durante todas estas sesiones, desde diciembre hasta hoy, han sido 10 meses, pero además muchísimas sesiones. Hemos hecho como 20 encuentros en donde hemos tenido la oportunidad de compartir con especialistas de altísimo nivel, quienes nos han ayudado a entender el impacto de la pandemia desde distintas aristas, ¿no? A nivel de salud, pero también en el momento de regreso a clases y bueno, con distintos temas. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos queda una sesión más que vamos a estar realizando el jueves que viene, el 29 de septiembre, en donde vamos a estar hablando del otro gran problema que se presentó durante la pandemia, que tiene que ver con la información. El acceso ahora a las redes sociales, a Internet, nos ha permitido que tengamos muchísimo contenido, muchísima información, pero no toda la información que recibimos es de calidad ni está validada. Entonces, la semana que viene vamos a conversar con dos organizaciones que se han dedicado a entender muy bien todo lo que es el hecho informativo y nos van a ayudar nos van a compartir qué procesos debemos hacer cuando recibimos información para verificar si es una información confiable, entender la fuente de dónde está viniendo, de manera que podamos ser nosotros un filtro antes de seguir compartiendo contenido que a veces no es real o que incluso busca desinformar y confundir. Entonces los invitamos para el próximo jueves, estén pendientes en nuestras redes sociales, también vamos a estar conectados con Cacao Móvil, que es la otra plataforma hermana de Lutheran World Relief, en donde también vamos a estar transmitiendo esta sesión y tocando este punto tan importante de la información y la comunicación en distintos niveles, no solamente a nivel de salud, sino en otras áreas de política, de información en general, para que tengamos mayores herramientas para tener realmente información confiable y veraz y tener fuentes que podamos seguir y podamos validar. Toda esta charla del día de hoy y todas las charlas que hemos tenido desde diciembre del año pasado están disponibles para todos ustedes en nuestra plataforma Beninformado, nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Pueden visitarlas,
tener acceso a todos estos grandes especialistas que nos acompañaron y recorrer pues todo el contenido que nos compartieron en estas sesiones. Gracias, Hugo, por todo el aporte, por todo el apoyo y el acompañamiento en la sesión. Para nosotros un placer compartir con ustedes y seguimos por este canal, por esta vía, compartiendo información y orientación en distintos temas y en distintas temáticas en general para ayudarlos en todo el proceso de adaptación e integración de los migrantes y refugiados aquí en el Perú. Gracias a todos, feliz noche, un placer. Nos vemos.